Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Discípulos de Cristo. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante con respecto al mes de la Biblia, agosto, y es descifrando la Biblia con un invitado muy especial, el doctor David Rodríguez, pastor titular del Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, ahí en Vancouver, Canadá. Hermano, bienvenido, Dios le bendiga. Amén, amén, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, hermano. Dios lo bendiga. Hermano, pues sin más dilación, para comenzar las preguntas que son un poco amplias, si le parece bien, hacemos una oración para poner en manos del Señor este programa, que el Señor nos bendiga, que sea Él el que nos guíe en este programa y comenzamos. Amén. Bendito Dios, buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias te damos por tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias, Padre Celestial, porque en estos momentos nos concedes una vez más, Señor, estar aquí, Señor, en línea para conocer más de tu palabra. Este hermoso libro que nos has dado, que es tu palabra, donde, Señor, nosotros podemos encontrar la guía más eficaz para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, de que nos guardes, Señor, y que sea de bendición este programa para nuestra vida espiritual y sobre todas las cosas tu nombre sea altamente glorificado. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta que dice de la siguiente manera: ¿por qué se agregaron versículos en la Biblia que no estaban en los originales? Porque ahora sabemos que sí han habido algunos versículos que no estaban en los originales, pero que se han ido o se agregaron. ¿Por qué ocurrió esto, hermano? Bueno, mira, Alejandro, tú sabrás que a la fecha existen aproximadamente 42,000 manuscritos que se han encontrado concernientes al Antiguo Testamento, nada más. 42,000. De hecho, los últimos fueron allá por 1947, si mal no recuerdo, que fueron los famosos rollos del Qumran. Y bueno, pues eso dieron luz todavía a una gran cantidad de manuscritos, copias que a través de la historia, desde los tiempos de Esdras, pasando por los esenios, pasaron por los textos masoréticos, el Códice de Alepo, la obra de Ben Hacher y el Códice de Leningrado por los 1080, que es una variedad inmensa de manuscritos. Entonces, claro, cuando se comenzaron a traducir, por allá por los 1500 más o menos, que ya se hizo el Nuevo Testamento que teníamos en nuestras manos ya impreso, a lo largo de la historia se han venido encontrando otros manuscritos que son prácticamente los que permiten que se puedan agregar ciertos palabras, frases, ¿verdad? Nosotros le llamamos versículos, pero esa es la razón. Se agregaron esos versículos que no estaban en los originales porque se fueron encontrando más y más y más y más manuscritos a lo largo del tiempo. Esa es la razón por la que se fueron agregando. Incluso solamente del Nuevo Testamento estamos hablando de más de 5,800 manuscritos, ¿okay? Que son pues copias y copias y copias y copias desde los escribas, ¿no? Que ese era su trabajo, hacer copias, y eran copias hechas a mano y ha venido pasando de generación en generación. Y luego, pues, a lo largo de una vida, el idioma, el lenguaje ha venido evolucionando y se han venido utilizando, pues, nuevas palabras, nuevas expresiones, pero la idea original, que es la intención de Dios para que llegara hasta nuestros días la bendita palabra del Señor, es la misma, esa no cambia. Amén, muchas gracias, hermano. Entonces, ¿cuántos versículos
están agregados en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos versículos adicionales aproximadamente se han agregado? Es que lo que pasa es que dependiendo de la versión, Alejandro, por eso es que no puedes decir con certeza, ¿verdad? Exactamente cuántos versículos son. Porque, por ejemplo, mira, entre las diferencias que tenemos hoy en día están cuando alguien dice la palabra, por decirte una cosa, ¿verdad? La palabra, qué sé yo, digamos, déjame buscarte aquí una palabra bíblica. Por decir la palabra escritura. Aparece tantas veces en la Biblia. Hoy tienes esa situación. Ok, tienes que explicar y tienes que decir de cuál versión te estás refiriendo, ¿verdad? Porque la misma palabra puede ser traducida la ley de Jehová en otras versiones. ¿Me explico? Entonces, y con la cantidad de versiones que tenemos hoy en día, que son traducciones, ¿verdad? No son, digo, pues, no es que sean varias Biblias, la Biblia es una sola, la palabra de Dios es bendita, es inspirada por el Señor, es eterna y gloriosa, y, y en realidad, pues, depende, no se puede decir, son tantos versículos, 18, 19, 16, ¿verdad? Porque depende de la versión que tú estés leyendo. Y la otra situación también es que se ha creído por largo tiempo que la versión inglés del Rey Jaime equivale a la versión Reina Valera 1960 en español, pero aún así te das cuenta que hay ciertos versículos que se omiten en la versión en inglés, pero sí aparecen en la versión 60, que es la versión a la que estamos más acostumbrados nosotros, pues en español. Muy interesante, hermano, muy interesante. Ahora sí, pues ya abarcó la segunda pregunta, que era ¿por qué la Biblia en su versión Reina Valera contiene algunos versículos bíblicos que no tienen otras versiones? Que es lo que usted comentaba. Pero mira, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Tú sabes, ¿verdad? Supongo que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, el último versículo, si mal no recuerdo, creo que versículo 52 o 53 por ahí, y luego Juan capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que nos habla de la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Déjame ponerlo acá si es que lo tengo acá conmigo. No, aquí tengo, bueno, déjame ver un segundito acá para ser más exacto con esto. Sí, cabalmente. Entonces, fíjate, el último versículo del capítulo 7, que es el versículo 53, dice solamente cada uno se fue a su casa. Eso es lo que dice. Y luego, si tú te vas al capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11, tenemos a la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Bueno, te vas a dar cuenta que hay ciertas versiones que omiten esos versículos. ¿Ok? No aparecen esos versículos. Otros te dicen que esos versículos fueron agregados después con el correr del tiempo. Entonces, lo que pasa, Alejandro, mira, debemos tener el sumo cuidado de no crear nosotros en la mente de los creyentes, de las personas promedio, ¿verdad? Que asisten a un templo, crear o poner en sus corazones dudas, confusión acerca de la palabra del Señor. Pero esto tiene una explicación. Si tú te vas a estudiar a fondo en el original, es muy probable que en ciertas versiones no encontres este pasaje de la Escritura. ¿Por qué razón? Por varias razones. Porque los primeros manuscritos que se encontraron, esa porción de la palabra no aparece. ¿Ok? Entonces, como no aparece esa historia de la mujer encontrada en el acto del adulterio en los primeros manuscritos, pero resulta que después de los años que 400 por ahí, se encontraron una cantidad de manuscritos, como te vengo diciendo, del Antiguo Testamento hay 42,000, Nuevo Testamento hay 5,000, 6,000 manuscritos. ¿Ok? Entonces, ahí se encontró. Es más, hay algunos manuscritos que se encontró en diferentes partes, ¿verdad? Por decirte una cosa, en el capítulo 14, en el capítulo 18, no necesariamente en esta porción de la Escritura. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros decimos, para contestar tu pregunta exactamente, entonces, ¿por qué está puesto acá en la versión 60? Es por esa razón, porque en los primeros manuscritos, cuando se comenzó a traducir la escritura, no encontraron en esos manuscritos. Pero
Por darte una idea un poquito más comprensible, si se encontraron 100 manuscritos y en 100 manuscritos no aparece esa porción de la escritura, pero después de eso se encuentran 4,000 manuscritos más y en esos 4,000 más sí aparece. Entonces esa es la razón por la cual se decidió colocar esta porción de la escritura en ese lugar. Ahora, habiendo dicho eso, hay otra pregunta que es bien importante y es la que debemos de tener en consideración. Me atrevería a decir un par de cosas más al respecto. Número uno, los estudiosos y los eruditos llegan a la conclusión. La pregunta que tenés que hacerte es, bueno, ¿y esto sucedió o no sucedió? Es una pregunta que te puedes hacer. ¿Ok? La mayoría de eruditos y estudiantes llegan a la conclusión de que sí, que este hecho sucedió en aquel entonces. Luego, te preguntas tú, la historia que encuentras acá de la mujer encontrada en el acto de adulterio, ¿está en contra de alguna doctrina específica de la palabra del Señor? La respuesta es no. ¿Te da alguna idea contraria a nuestra fe, a nuestra práctica como cristianos que somos? La respuesta es no. Entonces, me explico, eso te da a ti la respuesta a tu pregunta, ¿verdad? Lo único es, si tú escuchas a teólogos, a estudiantes a nivel de universidad, ellos te pueden dar esta explicación al momento de predicar acerca de este pasaje de las Escrituras, ¿ok? Pero debemos de tener el sumo cuidado de no llegar a colocar nosotros en la mente de algunas personas inquietudes o dudas innecesarias, porque estos son simple y sencillamente aparentes contradicciones o aparentes dificultades teológicas. Perfecto, hermano, muchas gracias, muy interesante estos parámetros que nos da, y aprovechamos a saludar a nuestra hermana Marisol Ru. Dice: bendiciones, Pastor David, saludos de parte de Luis y Marisol desde México. Amén, amén. Muy interesante estos lineamientos, precisamente. Fíjese que esta entrevista surge primero por las preguntas que nos hicieron llegar por Facebook, pero también porque hemos tenido algunas personas que son unicitarias, esto es, que niegan la Divina Trinidad, y dicen, es que Juan 5:7, 5:8, primera de Juan 5:8, no estaba en los manuscritos originales, que es claro, que dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y entonces es muy importante destacar esto que usted nos comenta, esta información, porque uno puede decirle, no estaban los originales, pero fueron encontrados, ¿no? Más adelante. Por supuesto, lo que pasa es que, mira, Alejandro, tenemos que partir de un hecho, y es el siguiente. Satanás, el diablo, ha sido el enemigo de la iglesia, el enemigo de la palabra por una eternidad. ¿Ok? Entonces, debes de entender que hay cantidad de personas que quieren y han tratado de demostrar a lo largo de la historia que la palabra del Señor, que no es inspirada, que no es una palabra válida, que no es una palabra verificable por otro lado. Y te dicen una cantidad de situaciones al respecto. ¿Ve? Entonces, ¿de dónde viene la duda? ¿De dónde viene la situación? ¿Verdad? Viene precisamente de la crítica alta, la crítica baja, que quieren esmerarse a como dé lugar a declarar que la Biblia, la palabra del Señor, no es veraz, ¿verdad? Y luego, la Biblia tiene cantidad de enemigos. Por ejemplo, el caso de Bart Ehrman. Este hombre escribe libros que han llegado a ser bestseller. Ok, no estoy seguro si están escritos en español, pero sí están en inglés. Y por ejemplo, uno de los libros de Ehrman se llama El problema de Dios. ¿Y qué dice que es el problema de Dios? El problema de Dios es haber escrito un libro que no contesta las preguntas más importantes que tiene la humanidad, como por ejemplo, ¿por qué el sufrimiento? Pero dime, ¿cómo esperas tú que una persona que no tiene al Espíritu Santo de Dios te puede escribir algo conforme a la palabra del Señor? Si aquellos que tenemos al Espíritu Santo de Dios creemos lo que dice la Biblia. ¿Ve? Toda la escritura es inspirada por Dios.
Y si eso dice la palabra, eso es lo que nosotros creemos. Ahora, cuando nos vamos ahí ya a nivel de seminario, a nivel de texto crítico, de los sínodos y toda esta situación, pues entonces tú darás explicaciones pertinentes, pero no das explicaciones pertinentes a personas que tenés enfrente que dudan de la autoridad, de la validez, de la inspiración exacta de la bendita palabra. Entonces, enemigos de la escritura siempre han habido. De hecho, este señor Bartman también escribió un libro que se llamaba Citando erróneamente a Jesús. Y luego él habla de la historia detrás de quien cambió la Biblia y por qué. Y él menciona que hay algunos errores que cometieron los escribas, pero que hay otros pasajes de la escritura que fueron cambiados a propósito. Cuando, te repito, todo esto nosotros sabemos de dónde viene, ¿verdad? Vienen de personas que no creen en el Señor, personas que no creen en el Espíritu Santo, personas que no creen en las escrituras, cuando la misma Biblia nos demuestra que a lo largo de la historia Dios la ha preservado de una manera milagrosa. Hubo un tiempo, como tú sabrás, que, bueno, el catolicismo romano perseguía a las personas que tenían una Biblia. Decían que un libro tan santo no podía estar en manos de pecadores. Bueno, se les decía herejes a las personas que creían cualquier cosa contraria a la que creían ellos, quemaban la bendita palabra del Señor, etcétera. Entonces, tenemos un enemigo, ¿verdad? Que quiere tratar de demostrar que la palabra del Señor no es veraz, que no es inspirada, pero tienen un problema bien serio. Y ese problema serio es que toda la palabra es inspirada por Dios, simple y sencillamente. ¿Ve? Es inspirada por el Señor. Eso, y no solamente eso, lo que está más en contra de cualquier argumento que tengan estas personas es que la palabra del Señor transforma, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Pero esto solamente lo puedes entender cuando tienes al Espíritu de Dios contigo. ¿Me explico? Entonces, a mí no se me hace complicado. Mira, yo me doy cuenta a lo largo de la historia, yo me acuerdo cuando surgió la noticia de los rollos del Mar Muerto en el Qumran. De hecho, hay un museo, el Museo del Rollo se llama en Jerusalén, que Dios me ha dado la oportunidad de estar en varias oportunidades en ese lugar y te presentan una cantidad, obviamente no son los originales, ¿verdad? Se menciona que muchos de los originales se encuentran en Alemania, que es un lugar que posee la mayor cantidad de copias de estos textos a lo que nos estamos refiriendo. ¿Ves? Entonces, si te das cuenta de eso, mi hermano, no tenemos ningún inconveniente. Simple y sencillamente saber, entender, la Biblia es inspirada por el Señor. ¿Por qué se han venido agregando algunos pasajes de la Escritura? Simple y sencillamente porque se fueron encontrando otros manuscritos con el correr del tiempo, manuscritos que te arrojan un poco más luz acerca de esta situación. Entonces, es así, ¿verdad? Te encuentras un manuscrito y dices, mira, aquí aparece esta porción de la escritura que no aparece en el otro, ¿verdad? Qué curioso, pero vamos a ver qué pasa. Y luego siguen apareciendo otros que se asemejan más a este, y esa es la razón por la cual encontramos esos pasajes, pues, que no están en los originales. Hermano, muchas gracias. De veras que muy interesante esta perspectiva que nos da. Hermano, viene una tercera pregunta. Y mira, Que perdóname que te interrumpa, Adelante. Alejandro, perdóname que te interrumpa. Fíjate que te quería mencionar esto. Adelante. Hay 10 manuscritos de las guerras de Julio César. Fíjate, 10, eso dice la historia, 10 manuscritos de la guerra de Julio César, que fue una guerra por allá por los 50 antes de Cristo. Y resulta que esos manuscritos se encontraron en el siglo IX. Ahora yo te pregunto, ¿quién dice que no existió? ¿Quién te menciona a ti que nunca en la vida existió Julio César? Que esa guerra, nadie, me explico. Al contrario, se encuentran 10 manuscritos y todo el mundo lo da por sentado. Se hacen películas, se escriben libros, vas a la escuela y te lo enseñan como la historia universal. Me explico. Y nadie te dice nada en contra. Ahora, encontrar 42,000 manuscritos de la Biblia, encontrar 5,800 del Nuevo Testamento y la gente dice, no, eso no es así. Entonces, te das cuenta de dónde viene todo esto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y bueno, aquellos que somos creyentes, una vez más, pues no debemos de dudar jamás de la bendita palabra del Señor. Disculpa la interrupción. No, no se preocupe, hermano, al contrario, qué bueno que nos comenta esto. Sí, es como cuando también alguna vez escuché esa frase que decía que
Bueno, yo se lo apliqué a un profesor de la universidad porque decía, es que la Biblia es un cuento de hadas, es una historia, es una fábula, ¿no? Y yo dije, bueno, qué curioso, ¿no? Que cuando uno lee Caperucita Roja o Blancanieves, pues no la prohíben en los países, pero ¿qué tal la Biblia? Si es un cuento de hadas, esa sí la prohíben y eso sí todo el mundo quiere decir que es falso, porque él tenía muy en alto a este hombre, el que escribió el libro de Así hablaba Zaratustra, Nietzsche, ¿no? Yo le dije, bueno, estamos leyendo lo que un hombre que tenía sífilis escribió, ¿no? En sus desvaríos, y lo damos por sentado y eso nos los enseñan como si fuera real, pero la Biblia no la quieren aceptar. Entonces, bueno, pues no le gustó la respuesta. Ahora que tú mencionas a Nietzsche, a mí eso me recuerda una vez que yo vi a un hombre en la calle que tenía una camiseta, una como la que tú tienes ahora, que en la parte de enfrente decía Dios está muerto y abajo decía Nietzsche, pero en la espalda del hombre decía Nietzsche está muerto y firmaba Dios. Sí, Es decir, amén. mira, hermano, por eso te digo, tenemos que entender la naturaleza de las cosas, de dónde viene todo esto. Eso está como que entremos nosotros. ¿Por qué nosotros los cristianos creemos en la creación? ¿De dónde viene esa creencia? De la Biblia, la palabra del Señor. ¿Ok? Y los científicos tienen un grandísimo problema. Bueno, no uno, tienen muchos. En primer lugar, no se ponen de acuerdo, para comenzar. En segundo lugar, ninguno de ellos estuvo ahí. Claro. Todo es que teoría, y hay mucha gente que cree más a esas teorías, cree más a esas conspiraciones que lo que la palabra del Señor te enseña, ¿no? Cuando hay un diseño, pues, ¿verdad? El famoso argumento del diseño. Cada mañana que te levantas, las flores, las rosas, los animales, es decir, hay un diseño divino detrás de todo esto. Y la palabra del Señor es la que nos clarifica una gran cantidad de cosas alrededor del mundo. Así es, hermano, así es, dice la palabra del Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y su palabra es veraz. Hermano, tercera pregunta, y esta es, de hecho la voy a rescatar para más adelante en otro programa. Mencionar a grandes rasgos el concepto de la Divina Trinidad y pasajes que nos hablen de la misma, porque sobre todo aquí en Guanajuato han surgido iglesias que antes eran trinitarias y de pronto fueron convertidas al unitarismo, ¿no? Entonces ahora, mencionar a grandes rasgos el concepto de la Divina Trinidad y pasajes que nos hablen de la misma, ¿no? Bueno, mira, brother, tenemos un tema complicado. En mis 40 y pico años que tengo de estar en el Evangelio, he escuchado a cada pastor y con mucha atención aún maestros en la teología de querer explicar la Trinidad. Y es un concepto complicado y sencillo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero sencillo para nosotros los que conocemos el Evangelio. Sabemos que nosotros no tenemos tres dioses, por eso se le conoce como la Trinidad. Es un solo Dios. El triteísmo, que es la creencia en tres dioses, está fuera de validez para nosotros, los hijos del Señor. Y es Dios manifestado en tres personas. Solo existe un ser que es Dios. Es un ser tripersonal, con cada una de las tres personas en plena posesión de la naturaleza divina. Es decir, Dios el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, todas personas malintencionadas o personas que tienen en sus púlpitos gente que tergiversa las Sagradas Escrituras y falta de estudio, lo que va a hacer es, y ese es lo que te mencionaba en un principio, Alejandro, de no colocar semillas en la mente y en el corazón de las personas que puedan traer duda, que puedan traer confusión.
¿Y por qué razón? Porque tú te das cuenta que en el evangelio hay todo nivel de cristiano. Hay creyentes que son débiles en su fe. ¿Por qué? Porque nunca crecieron, porque nunca alimentaron, nunca nutrieron su fe y se quedaron pues como chaparros, ¿verdad? En la fe, por demás no crecieron más. Entonces, esas personas, cuando escuchan este tipo de situaciones y nosotros le colocamos en su mente esa semilla de duda, de inquietud, de que a lo mejor las cosas no fueron así, entonces hay confusión, ¿me entiendes? Y claro, nosotros entendemos de esa manera. Ahora, si alguien cree que existe una fórmula especial para creer en la Trinidad, hermano, no la hay. Y te repito, yo he escuchado las cosas más sencillas, ¿verdad? Que así como nosotros, como yo soy padre, yo también soy esposo, también soy hijo y soy la misma persona. Ese tipo de explicaciones lo vengo escuchando por 40 largos años y eso no es convincente, porque una vez más tenemos que ver nosotros que estamos batallando con dos situaciones que son bien comunes. Número uno, la alta crítica de que son este tipo de personas que te quieren demostrar bajo cualquier circunstancia que nuestra fe es cerrada, que la Biblia fue escrita por hombres comunes, que no es inspirada por Dios. Y después de eso tenemos que reconocer que en los postreros tiempos tendremos personas creyendo cualquier tipo de situación. Entonces, la Biblia nos habla muchísimo acerca de los falsos maestros. Hoy en día, Alejandro, es bien importante que los cristianos, los creyentes, examinen de todo corazón y a la luz de la palabra, usando las Sagradas Escrituras como filtro, la iglesia donde se congrega. Recuerdo haber escuchado al doctor John MacArthur Jr., el pastor de Grace to You, el presidente de Master Seminary en California, decir que él lamentaba muchísimo que una inmensa cantidad de pastores hoy en día detrás de un púlpito le causan más daño a la iglesia que beneficio. ¿Me entiendes? Y yo siempre he dicho, allá en el cielo hay tres personajes que van a lamentar muchísimo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Uno de ellos es la Virgen María, porque tenemos a millones de personas que creen que es corredentora con Cristo. Tenemos al apóstol Pedro, que millones de personas lo consideran como el primer papa. Y tenemos a millones de personas que han utilizado al Espíritu Santo para cualquier barbaridad. Tienen el Espíritu de Dios en su corazón y a eso los hace a ellos profetas, ya eso los hace a ellos tener una posición más alta espiritualmente que el resto de las iglesias, y entonces aparecen con cada cosa, hermano. Pues aparecen con cada cosa. Yo acabo de escuchar, bueno, ahorita, si no hace un rato, ya a una persona que, mira, y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que hay gente muy sincera, pero que están engañados, ¿me entiendes? Y tú sabes, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y hay gente muy buena intencionada, pero han asumido la sumisión a un liderazgo que está equivocado. Entonces, esta persona me decía lo siguiente, mira, dice, fíjate lo que te voy a decir, dicen ellos, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Dice, esa es la Trinidad, pero hay otro que está por encima de los tres. ¿Y quién es ese otro? Ese es el ser superior del que habla la Biblia, porque a Jehová lo vio Moisés, le vio sus espaldas. Y la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Pues ese Dios que nadie ha visto es el que está por encima de los otros tres. Papá, y tú vas a una iglesia y escuchas a tu pastor decirte eso una y otra vez y te lo asevera, y luego te aparece diciendo que se fue a acostar anoche y que mientras dormía el Señor lo llevó al cielo. Y hay cantidad de gente que te cree cada cosa que los pastores dicen. Entonces es bien importante entender eso. Entonces, mira, las dos cosas se juntan. En primer lugar, tenemos a los enemigos de Dios, enemigos del evangelio, digo, de la iglesia, porque Dios no tiene enemigos, ¿verdad? Él pudiera aplastar a quien quiera que sea cuando él quiera. Pero la iglesia, eso es uno. Y luego los falsos maestros de nuestros tiempos, hermano. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, lo que la Biblia te enseña, lo que la Biblia te habla es que tenemos a Dios al Padre,
a Dios al Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ninguno de ellos está peleando para decir, es que esa es una mentalidad nuestra, una mentalidad humana, una mentalidad carnal, ¿me entiendes? Jesucristo vino a darle honra al Padre, simple y sencillamente. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos, entonces hay claridad. Ahora, tú mencionaste ya el versículo de Juan, donde ahora permanecen estos tres, ¿verdad? Y que no se encuentra en los originales. Eso es muy cierto. Hay otros pasajes de la Escritura, o más bien otros manuscritos que se encontraron con el correr del tiempo, que te presentan la idea, ¿ok? Una idea que la vemos a lo largo de la Escritura. Entonces, todo creyente coherente, todo creyente que verdaderamente conoce la palabra, se pregunta, bueno, Dios el Padre, por supuesto que sí, tenemos a Dios el Padre, tenemos a Jesucristo que vino y al Espíritu Santo que está ahora en la iglesia. No hay dónde perderse en realidad, pero hay personas que le andan buscando problemas a la situación. Uno, el que somos tres dioses, y otro que solamente es el Padre. Y brother, yo eso lo vengo escuchando desde que conozco al Señor, desde que conozco el Evangelio, ¿ve? Porque lastimosamente, y digo lastimosamente, mis inicios en la religión, por llamarle de esa manera, fue con los testigos de Jehová. ¿Ve? Porque una tía asistía a los testigos. Yo era un niño en ese entonces, yo era un niño. ¿Ve? Llegaba la señorita a la casa nuestra a darnos instrucción, ¿verdad? Pero, y ahí fue donde yo comencé poco a poco. Y tú sabes que aún los testigos de Jehová han cambiado muchísimo hoy en día, porque en aquellos dorados tiempos, hace 40, 50 años, olvídate, ellos solo que Jehová, Jehová y Jehová, el Padre, el Hijo, ni siquiera lo mencionan. Hoy no, hoy te aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios también, ¿me entiendes? Ha cambiado la situación, pero siguen siendo una secta, ¿me explico? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano. Mira, hay mucho creyente hoy en día muy superficial. Entonces, si tú sos un creyente superficial, tú vas a ser una carnada fácil para caer en cualquier tipo de doctrina que no sea una doctrina bíblica. Ahora, pasajes de la Escritura tenemos, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Que Jesús estaba siendo bautizado, que el Espíritu Santo vino y se postró sobre el Señor y que se escuchó una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, ahí tenés a la Trinidad, lo tenés a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, ves al Espíritu Santo obrando en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento viniendo y haciendo la obra que Dios quería, lo ves en la creación, también en Génesis. Es decir, ¿qué más queremos, hermano? Sí, está todo en la Biblia precisamente. Por supuesto, ¿verdad? Y te repito, hay personas, y fíjate que y te digo, porque yo también me desenvuelvo a nivel de seminarios, ¿verdad? Y cuando una persona viene con ese tipo de preguntas, entonces es bien importante que tú puedas percibir la actitud de la persona, ¿verdad? Es decir, ¿querés saber por conocer o querés saber para contradecir? ¿Querés saber para contradecir? Estás en el lugar equivocado. Pero ¿cómo te atreves, verdad, a contradecir la palabra del Señor? ¿Cómo te atreves a contradecir una doctrina que es tan real y que es tan cierta? ¿Me entiendes? Ahora, podemos jugar. Hay ciertas, mira, te digo, mis estudiantes saben esto. Por ejemplo, yo tengo ciertas preguntas que yo las hago a propósito, ¿verdad? A nivel de seminario, solamente a nivel de seminario. Entonces, y son preguntas provocativas, pero les digo, son preguntas que yo hago mientras yo me tomo mi café, ¿verdad? Y me como mi pedazo de pan y ellos comienzan a discutir y a hablar un montón de situaciones. Son cantidad de preguntas que están en la Biblia que tú ya sabes que no vamos a encontrar una respuesta, ¿ve? Pues, sin embargo, hoy en día hay cantidad de iglesias que lo creen. Ahora fíjate, Alejandro, y disculpa que me tome el tiempo. Adelante, hermano, adelante, muchas gracias. Pero te repito una vez más. Por ejemplo, mira, hay una pregunta que anda por el aire ahí que dice, ¿murió Jesús por todos o solamente por los escogidos? Pues, por todos. Bueno, dile eso a un reformado. Y bueno, sí. Bueno, no voy a mencionar nombres porque no estoy en esa posición, ¿ok? Pero algunos de los maestros reformados, hermano, y yo no estoy en contra de la doctrina reformada, que conste, no soy mi testigo, no estoy en contra de ellos, ¿verdad?
Pero algunos de los maestros que mucha gente escucha y te pone de ejemplos, ellos te dicen, no, Cristo no murió por todos. Cristo murió solamente por los elegidos. Ahora, esta es una de las preguntas a nivel de seminario para ir, como decimos en inglés, back and forth, ¿verdad? Para atrás y para adelante. ¿Ok? Porque en realidad, ahora, ¿cuál es mi posición al respecto? Mi posición es que Cristo murió por todos, pero que la muerte de Cristo solamente es efectiva para aquellos que han creído. ¿Me explico? ¿Verdad? Y luego, cuando Juan 3:16, porque de esta manera amó Dios al mundo, la explicación que te brindan ellos es que ese mundo es para referirse a que no solamente por los judíos. Pero entonces hay cantidad de personas y entre ellos mismos te das cuenta que unos creen en el rapto, otros no creen en el rapto, ¿verdad? ¿Y de dónde viene todo? Es que, mire, hermano, yo escuché cuando apenas daba mis primeros pasos, y esto es muy cierto, mis primeros pasos en la fe, yo escuché a un predicador decir lo siguiente. Él levantó la Biblia y dijo, es que mis queridos y amados hermanos, este libro da para todos. Y es cierto. Tú puedes, porque todos esos predicadores utilizan la misma Biblia que usamos nosotros, ¿me entiendes? Para exponer sus puntos de vista. Ahora, una vez más, yo te digo, no estoy en contra de la doctrina reformada bajo ningún punto de vista. Hay cantidad de situaciones que me encantan. Lo que pasa es que tú tienes que saber, ¿verdad? Examinar lo que estás escuchando y decir esto, con esto me quedo y con esto no me quedo. Entonces, volviendo a la situación de la Trinidad, el creyente debe creer y de confiar que tenemos a Dios el Padre, tenemos a Jesucristo el Hijo, tenemos al Espíritu Santo que habita por la fe en nuestros corazones. Ahora, preguntas que la gente te hace, ¿está bien orar al Espíritu Santo? ¿Está bien? Bueno, si la Biblia es tan sencilla y Jesucristo mismo a la hora de orar dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿me explico? Entonces, sigamos lo que nos enseña la palabra. Brother, si por eso es que la iglesia de Berea se exalta en la Biblia, porque ellos iban a corroborar que las cosas estaban escritas en la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, si vamos a hablar de la crítica y de la bibliología, es precisamente eso, entender que tenemos el enemigo que quiere indicarnos que la Biblia no sirve, que la Biblia está escrita por hombres que no tienen nada que ver con Dios, ni fueron inspirados por el Espíritu Santo, que nuestra fe en Dios es una falacia, que esto no. Pero claro, nosotros como creyentes escuchamos a estas personas y el único versículo que se ve en nuestra mente es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Simplemente. Así es. Pues hermano, ¿qué panorama tan más amplio, hermano? Yo creo que cada 8 días vamos a tener una entrevista con usted. Bueno, que Hermano, 8 días, ¿verdad? mira, hermano, yo coincido también con usted en lo que dice de Juan 3:16. Él murió por todos, pero solamente el que cree en el Señor Jesucristo es efectivo el sacrificio. Claro, ellos te dicen esto, dicen, bueno, dice, ¿usted cree que hay gente en el infierno en este momento? Y si sabemos que hay gente en el infierno, entonces dicen ellos, bueno, ¿cómo va a creer usted que Jesús murió por ellos? Porque entonces quiere decir que si Jesús murió por ellos, la muerte de Cristo no fue efectiva. Porque Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados, pero la gente que está en el infierno está pagando por sus pecados. Entonces, si está pagando por sus pecados, quiere decir que la muerte de Cristo no sirvió en la cruz del Calvario. Entonces, claro, es una situación que la puede ver de diferente forma, ¿me entiende? Entonces, pero de ahí no vamos a salir, Alejandro. Unos van a creer eso y luego otros como yo, que yo creo que la muerte de Cristo es efectiva únicamente para aquella persona que deposita su fe y confianza en el Señor Jesucristo. La muerte de Cristo está ahí, la sangre fue derramada, la salvación está ahí para todos, pero solamente es efectiva para aquella persona que acepta al Señor en su corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Igualmente, coincidimos en ello. Amén, hermano. Pues vamos a la cuarta pregunta, hermano. Dice, ¿cuál es la diferencia entre verbo y palabra? Porque vemos, por ejemplo, en la Reina Valera 1909 y 1960 dicen el verbo, pero en la 2020, de hecho a partir de la contemporánea, la 2011, ya dice la palabra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y es correcta utilizar
palabra o verbo indistintamente? Porque hay algunas personas que dicen que decir palabra estamos hablando de algo estático y no en acción. Ya, lo que pasa es que logos no significa algo estático, ¿ok? Porque nos está hablando de que en el libro de Génesis, y dijo Dios, ¿qué es eso? Es palabra. Hágase los cielos y la tierra. Y sucedió. Entonces, en realidad, en Juan 1.1, la palabra griega es logos, ¿ok? Y es una palabra que tiene que ver mucho más con una palabra estática. Tiene que ver con una palabra, es palabra de vida. Porque fíjate, hay una versión, la traducción en lenguaje actual, que dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Entonces, verbo y palabra se utilizan indistintamente en las Sagradas Escrituras. La misma historia sucede con esa pregunta, hermano, también que sirve para tomarse un café en un seminario, la diferencia que existe entre el alma y el espíritu. ¿Me entiendes? Podemos pasar la vida entera, hermano, discutiendo, ¿verdad? Y unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Curiosa e interesantemente, neuma, que es la palabra, se utiliza indistintamente en la Biblia. Tú te vas a los originales y usa unas veces dice espíritu, otras veces dice alma, unas veces dice espíritu, otras veces dice alma, ¿me entiendes? En la traducción. Entonces, no vamos a salir de nada. Pero a eso es lo que se refiere. Cuando la Biblia te habla de la palabra, te refiere a una palabra viva, una palabra creadora, es un aliento, es el ruaj, es del Génesis. Ve que Dios habla y cosas suceden cuando Dios habla. ¿Me entiende? Entonces, y lo está comparando con esa palabra, el verbo de Dios en esta porción de la escritura de Juan capítulo 1, versículo 1. Muchas gracias, hermano. Muy interesante también y sobre todo muy, muy claro, muy, Bueno, estamos tratando claro. de hacerlo a tal manera que la gente lo entienda, ¿me entiendes? Porque digo, pues a nivel de seminario uno puede dar explicaciones un poquito más profundas que terminan en lo mismo, ¿no? Pero quiero honrar la palabra de mi madre, que es la fan número uno que yo tengo, y me dice, ella, David, ¿sabe qué es lo que más me gusta de escucharte predicar? Dice, es la sencillez con lo que predica. Y le digo, ay, qué bueno, ¿verdad? Porque pues el evangelio hasta los niños deben entenderlo, ¿no? Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a la quinta pregunta, hermano. ¿Cómo sabemos, aunque creo que ya la respondió, Sí. pero cómo sabemos que los versículos agregados en la Biblia y que no estaban en los originales son con autorización de parte del Señor? ¿Por qué? ¿Porque la Iglesia Católica les confirió autoridad o por qué? No, no, de ninguna manera. El catolicismo no tiene nada que ver con esto, ¿no? Recuérdate que son judíos expertos, que además de eso, Alejandro, se atraviesa por una ciencia hoy en día. Hoy es toda una ciencia, todo lo que tiene que ver con la cantidad de textos, desde los textos masoréticos, el texto de Alepo, el texto de la obra de Benachar, los diferentes códices, tiene muchísimo que ver con conciencia y con la comparación. Así como hoy en día se puede corroborar una cantidad de cosas con ciencias forensicas, de igual forma, cuando se trata de manuscritos bíblicos, tenemos pues una inmensa claridad acerca de estas cosas. Ahora, lo que yo te mencionaba también es esto, y hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿verdad? Y yo veo la mano de Dios en todo esto, es que, fíjate, cabalmente, la pregunta que tú me estás haciendo en este momento, la número 5, ¿cómo sabemos que los versículos? Notemos que estamos hablando de versículos. Fíjate, ni siquiera la Biblia en su totalidad está en cuestión. Ni siquiera el Nuevo Testamento en su totalidad, ni siquiera el Antiguo Testamento en su totalidad. Si es que la gente te dice, pero es que este versículo, pero es que esta palabra, pero es que esta cosa. Es decir, ¿cómo es posible que 1.000.000 de palabras se vengan al suelo por 2, 3 palabras que lo encuentras en uno, no lo encuentras en el otro? Entonces, es bien importante entender que lo que la gente cuestiona son ciertas frases, cierto, porque recuerda que la Biblia no fue escrita por capítulos y versículos, ¿verdad?
esos se fueron agregando en el camino para la facilidad nuestra de poder encontrar dónde están estas cosas. Pero de ninguna manera, yo te decía al inicio de que todas estas cosas que la gente pone en tela de juicio, ninguna de ellos cambia la doctrina. Mira, los aspectos principales del Evangelio, ninguna duda o cuestionamiento de la palabra del Señor cuestiona el hecho de que Jesucristo vino a la tierra. Ninguna cuestiona que Jesús fue a la cruz del Calvario. Ninguna cuestiona que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Ninguna cuestiona las cosas elementales, la doctrina, la práctica elemental del cristianismo. Ninguna de ellas. Que por qué esta frase no aparece, que por qué esta otra se aparece, que por qué esto. Entonces, la gente está cuestionando ciertas cositas nada más que están en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ahora, estamos confiando en el Señor, por supuesto, ¿verdad? De que estos pasajes de la Escritura que fueron agregados, fíjate, no fueron agregados porque a una persona se le ocurrió. Brother, esto es el producto del estudio de eruditos, de personas que son las más altas calificadas para poder dictaminar esta situación. Y no solamente son dos pelones, como decimos nosotros, es una multitud de personas con conocimiento de manuscritos, de los originales, que pueden llegar a determinar y decir, mira, si no lo encontramos en los primeros 10, pero los hemos encontrado en los siguientes 1500. ¿Ok? Entonces, vale la pena que esto aparezca en las Sagradas Escrituras y por otro lado, pues no va en contra de las enseñanzas en su totalidad de la bendita palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Aprovechamos a saludar a nuestra hermana Angélica Guirola. Dice bendiciones. Dios la bendiga, hermana Angélica. Pues, hermano, viene la última pregunta. Creo que es la más interesante, que yo en lo personal he estado esperando mucho esta para hacérsela. Aquí en Discípulos de Cristo hemos tomado como Biblia base la Biblia versión Reina Valera 2020, que le tenemos la suya, también su ¿cómo se llama? Su ejemplar aquí en Guanajuato, cuando pueda venir, hermano. A mí en lo personal me gusta mucho la Reina Valera 2020, pero hermano, ¿cuál es su versión favorita de la Biblia para estudio y por qué? Pues mira, te cuento, la situación es esta. Resulta, hermano, que yo conocí a Cristo en los años 70, 79, 1979. Entonces, para aquel entonces no teníamos la inmensa variedad de Biblias que tenemos hoy en día. Entonces, los versículos de memoria que yo me sé, ¿de qué versión crees tú que son? Son de la versión 1960. Me explico. Entonces, y esto te crea un problema hoy en día, ¿verdad? Porque no puedes tomar la cantidad de versiones y aprenderte el mismo versículo en las diferentes versiones, ¿verdad? Entonces, tú sabes qué texto de la Escritura, qué pasajes, y yo pues me sé una cantidad de pasajes de la Escritura de memoria, porque en los seminarios, en aquel entonces, por los años 80, te exigían versículos de memoria, todos los versículos del tratado de memoria. Entonces, hoy en día te vas a las versiones nuevas, versiones modernas, y te das cuenta que están escritos de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pero, mira, hermano, yo tengo un programa acá que mi versión es la 60. Yo diría, es la versión básica. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo como una versión básica, la versión 60, porque la concordancia bíblica la tengo aquí en la cabeza, ¿verdad? Entonces yo puedo acordarme, si voy a hablar, si pienso en un versículo de la Escritura, yo tengo una palabra aquí, ¿verdad? Entonces yo voy con esa palabra y me voy a la concordancia del año 60 y ahí encuentro lo que ando buscando. Pero hermano, déjame decirte que para mí considero una inmensa bendición en realidad encontrar luz en otras versiones de la Escritura. Pero me quedo con la 60, me gusta mucho la nueva traducción viviente, utilizo mucho eso. Ahora, todavía no me he acostumbrado, estoy poco a poco echándole un vistazo a la Biblia de las Américas,
Y te digo que muchísimos buenos pastores y comentaristas dicen que para ellos consideran que la Biblia de las Américas es de las mejores versiones que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ha sido escudriñada y luego te utilizan un palabrerío que tú puedes comprender, ¿verdad? Con mayor facilidad, me explico. Entonces, esa es la cuestión, bro. Yo me quedaría con la 60, pero en el sentido de no recomendar la 60 a otras personas, de decirle, mire, hermano, haga de esta su versión. Porque, por ejemplo, cuando una persona da sus primeros pasos en la fe, yo le insto más a la Nueva Traducción Viviente porque lo va a comprender de una mejor forma. ¿Me explico? ¿Verdad? No están muy familiarizados con eso y cómo está eso del verbo y qué es el verbo, que trae un poquitito de confusión a algunas personas, ¿no es cierto? Así es que es la 60, brother, como base y luego las otras versiones como ayuda, ¿verdad? Que sustituyen algunas cositas que tú andas buscando por ahí. Pues muchas gracias, hermano. Sí, igual, bueno, sí, yo también utilizo la 70. Hace poquito compré un nuevo ejemplar porque la mía se mojó, pero también tengo aquí la 60. Sin embargo, para el canal y para mejor comprensión le digo la 2020, que vuelvo a reiterar, hermano, cuando usted pueda venir aquí a darse una vuelta en Guanajuato, le tenemos su ejemplar Sí, de hecho 2020. me regalaron una Biblia esta última vez que estaba por allá en México. Y bueno, mira, para concluir, Alejandro, es bien importante, mira, y te repito, me da mucha tristeza de saber de cristianos muy bien intencionados, linda gente, lindas personas, pero con una doctrina equivocada, ¿me entiendes? Lastimoso y desgraciadamente, ¿verdad? Y todo esto, pues, tiene que ver con las cosas, con los conceptos que escuchamos en los púlpitos, ¿ve? Y luego el hecho de que todos los que estamos detrás de un púlpito consideramos que tenemos la doctrina correcta. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, eso trae mayor confusión. Entonces, mi más grande recomendación, y esto dejaría en el corazón de las personas, es métase a la Biblia, estudie la palabra del Señor. Mira, yo a mi iglesia, a nuestra congregación, porque es la iglesia del Señor, les digo, si no se quede con lo que usted escucha en este púlpito, vaya y estudie. Fíjate que Dr. John MacArthur Jr., que es reformado, por cierto, y me encanta mucho su predicación, él dice que él dedica 1 hora de estudio por cada minuto de predicación. ¿Tú te puedes imaginar lo que significa eso? 1 hora de estudio por cada minuto de predicación y él predica 45 minutos. Significa que él dedica 45 horas. Es que esa es responsabilidad, ¿me entiendes? Nosotros los latinos tenemos un problema muy serio y es que muchos de nosotros los pastores tenemos que dar la misa, tenemos que recoger la ofrenda, tenemos que poner la silla, entonces no nos queda atender a la gente, ¿verdad? Que en consejería, que esto, que lo otro, y no nos queda el tiempo para poder sumergirnos en la palabra del Señor y extraer estas verdades que son tan importantes y que si las tergiversamos puede traer mucho daño en realidad al pueblo cristiano. Gracias por la oportunidad, Alejandro. Hermano, pues al contrario, gracias a usted por siempre aceptar estas invitaciones, hermano, muy amenas las charlas, hermanos. Sí, yo creo que en la congregación del Tabernáculo Bíblico Bautista, pues me va a reclamar que cada 8 días lo voy a tener que estar invitando, hermano. Me encantaría, mi hermano. Pero mira, ya en otro día estamos ya haciendo maletas para ir a Turquía. Así es que desde una de las 7 iglesias de Apocalipsis tendríamos que hacer el programa. Amén, amén, hermano. La hermana Marisol Ru escribe otra vez, dice, gracias por este espacio, hermanos, muy enriquecedor. Dios los bendiga. Amén. Saludos, hermana Marisol. Muchas gracias. El nombre del Señor sea altamente glorificado. Hermano, pues si usted le parece bien, le pediría a usted que pueda hacer la oración final. Terminamos la transmisión y yo me quedo al final con usted, hermano. Claro que sí. Padre querido, agradecido por esta oportunidad, por este medio que tú nos brindas para poder llegar a muchas otras personas. Oramos por aquellos que se han conectado y aquellos que han de ver este programa más adelante, Señor.
La semilla del evangelio se siembra de una y de otra manera y nosotros oramos para que pueda bendecir los corazones de aquellas personas que van a escuchar. Gracias por la bendita, eterna y gloriosa palabra de Dios. Señor, nosotros creemos que esta palabra es inspirada por Dios. Nosotros creemos que esta palabra penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y te damos gracias, Padre Santo, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creemos de todo corazón que tu palabra es la verdad, y por eso te damos honra y gloria, y de una manera muy especial, gracias porque nos permites vivir en países donde tenemos la libertad de tener las copias que nosotros querramos, Señor, cuando hay tantos países en el mundo donde este libro sagrado ha sido prohibido. Y nosotros tenemos la bendición de poder contemplarlo, leerlo, reflexionar en esta bendita palabra transformadora. Te damos gracias, gracias por este programa, Discípulos de Cristo. Hermano Alejandro y su familia, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.